Bueno, esta es la primer clase en la que estaré trabajando principalmente con la época paleocristiana y vamos a dar inicio teniendo en cuenta que el paleocristiano es un movimiento que surge en Asia Menor, Grecia y Roma, en donde los cristianos de ese momento vivían o tenían una vida clandestina y estos eran venerados como mártires hasta que, bueno, esto cambió en el 313 después de Cristo. Es un estilo de arte que surge durante los primeros siglos de nuestra era, va desde que aparece el cristianismo durante la conquista romana hasta la invasión de los bárbaros. Sin embargo, en Oriente continuó desarrollando este arte hasta llegar al arte bizantino, el cual veremos en otra ocasión. El arte paleocristiano puede decirse que fue como una evolución del arte romano tardío, siendo la religión cristiana la que le dé un nuevo espíritu al arte y lo cargue con símbolos, convirtiéndolo en un arte simple, estilizado, que renuncia a la perspectiva y a la profundidad espacial. Se eliminan las proporciones y los rasgos del cuerpo humano, acentuando los aspectos religiosos, haciendo que predomine el fondo sobre la forma. Si bien recordemos que Roma era el centro y emblema de la cristiandad, es por eso que por lo que en esta ciudad se desarrollan las primeras manifestaciones artísticas de los paleocristianos. Este arte tiene mucha influencia del arte romano en la arquitectura como en las artes figurativas, ya lo es como la escultura y el mosaico o la pintura en la interior de las fortificaciones o en las iglesias. Este tipo de arte tiene dos etapas que están separadas por la promulgación del Edicto de Milán en el año 313, como ya lo había comentado, lo que dio a los cristianos los derechos necesarios para manifestar públicamente sus creencias. El arte paleocristiano es el centro de la unión de dos grandes periodos de la cultura y del arte. Estas son la Edad Media cristiana y la Antigüedad clásica. Es por ello que por lo que el arte paleocristiana se distingue en dos periodos. La primera alcanza desde el siglo II al 313, fecha del Edicto de Milán, etapa de la clandestinidad y la persecución en el que se otorga la libertad al cristianismo, y la segunda, que es desde ese momento hasta el siglo VII. En ese tipo, la religión del cristianismo fue la religión oficial en el siglo IV. En este periodo, el arte se protegerá y se impulsará por las jerarquías eclesiásticas. El cristianismo toma la calle y sus monumentos eh, que pueblan todo el espacio. Si lo analizamos desde un punto de vista estilístico, es un arte romano de la Baja Antigüedad. No es un arte original, sino que es el arte que existió en el Bajo Imperio Romano, pero que va adaptándose y transformándose de acuerdo con las necesidades que van surgiendo en el desarrollo del culto cristiano, originando el origen arquitectónico de las iglesias más importantes. Em, Está tras el edicto de Milán y se convirtieron en templos cristianos, añadiéndolos al atrio en la entrada y un ábside en la cabecera, que coincidían con la nave central con la intención de reforzar la redireccionalidad de esta. Las basílicas romanas provienen de las estoas griegas, que servían como lugar de reunión y protección de la lluvia. Al colocar dos de estas enfrentadas, dejando un espacio central más ancho y alto, se consigue la basílica. Esas edificaciones se encontraban en los foros romanos y servían como palacio de justicia y mercado cubierto. La basílica paleocristiana tiene su origen en la cesión
que hizo Constantino de varias de estas construcciones para la celebración del culto eucarístico tras su conversión al cristianismo. La Basílica de San Juan de Letrán cumple todas las características, lo que la convierte en uno de los prototipos de los templos paleocristianos con arcos sobre las columnas. En este ejemplo tenemos el Palacio de Teodorico, que cambió con el paso del tiempo su nombre. La Basílica de San Juan de Letrán también es otro de los ejemplos que cumple con las características, lo que lo convierte en uno de los prototipos del templo paleocristiano con arcos sobre las columnas. San Pedro del Vaticano, también típica con el interior dividido en 5 naves, está construida sobre el Círculo de Nerón, donde se produce el martirio y donde fue enterrado el apóstol. La iglesia de Natividad en Belén y la del Santo Sepulcro combinan la planta basilical con la centralizada colocada en la cabecera de la basílica, con un mausoleo con un deambulatorio de columnas que servía para exponer las reliquias que ahí se guardan. En el arte paleocristiano podemos distinguir dos maneras de representarlo: en catacumbas y en basílicas. Las catacumbas son los antiguos cementerios subterráneos usados durante algún tiempo por las comunidades cristianas y hebreas, sobre todo en Roma. Las catacumbas cristianas, que son las más numerosas, tuvieron sus comienzos en el siglo segundo y sus ampliaciones continuaron hasta la primera mitad del quinto. Eran lugares de sepultura donde los cristianos se reunían para celebrar los ritos funerarios, aniversarios de los mártires y de difuntos. Más tarde se crearon cementerios al aire libre en Roma, pero los cristianos, por diferentes razones, prefirieron los subterráneos. Una de las razones era que los cristianos rechazaban la costumbre pagana de la incineración de los cuerpos, seguían el ejemplo de la sepultura de Jesús, preferían la inhumación por el sentido de respeto hacia el cuerpo destinado un día a la resurrección de los muertos. Eso creó un problema de espacio y la construcción de catacumbas creció rápidamente, resolviendo el problema económico, práctico y seguro. Estos apartados permitían durante las persecuciones reuniones comunitarias reservadas y discretas y permitían el uso libre de los símbolos cristianos. Las catacumbas que forman galerías subterráneas como laberintos de muchos kilómetros. En sus paredes se excavaron filas de nichos rectangulares donde metían los cadáveres. Se construyen con diferentes partes. Podemos destacar las galerías estrechas con tumbas longitudinales en las paredes. Aunque en el siglo IV destacan algunos cambios como en el de las cruces de galerías, se abrieron unos ensanchamientos para hacer ceremonias litúrgicas. Entre las catacumbas más famosas podemos destacar Santa Constanza, Santa Inés y San Calixto. Todas ellas se ubicaban en Roma, aunque hubo algunas destacadas en Alejandría, Asia y Nápoles. Estaban formadas por lóbulos, pero había otras clases de tumbas. El arcosolio, un nicho más grande con un arco encima y servía de tumba para toda la familia. El sarcófago era un sepulcro de piedra o mármol, la forma una tumba excavada en el suelo de las criptas, de los cubículos o de las galerías. El cubículo era pequeñas piezas para toda la familia y la cripta una pieza más grande, basílicas. Las basílicas en varios templos de cultos paganos los sacrificaban y las procesiones se realizaban en el aire libre y se colocaba en el interior el altar de Dios. Ese tipo de templos tenían un tamaño pequeño, aunque estos
Cambios con el imperio de Constantino, ya que apareció la necesidad de usar templos con mayor tamaño para el culto cristiano. Por esa misma razón fue por lo que las iglesias tomaron como modelo las grandes salas que había para las reuniones públicas. Estas salas se denominaban basílicas. En primer momento los techos eran planos de madera con tejado a dos aguas en la nave central y una en las laterales. La iluminación se lograba a través de las ventanas de la nave central, con lo que éste recibe más luz, lo que da un mayor valor emocional a la misma. La basílica se utiliza para el culto basado en el sacrificio que acontece en el altar, mesa que simboliza el banquete eucarístico que a veces se cubre con un baldaquino. En la zona denominada presbiterio, el obispo preside la asamblea desde el trono o cátedra. A ambos lados estaban los asientos del clero mayor, un poco más hacia los fieles, y dentro de la nave mayor se situaban los ambones o púlpitos. En el de la izquierda se leía el Evangelio y en el de la derecha las epístolas. El pequeño espacio reservado para el clero menor se denomina coro. Bajo el presbiterio pueden haber una cámara o cripta en la que se guardaban las reliquias. Tras la puerta hay un vestíbulo desde el que los catecúmenos asisten al culto, ya que solo pueden entrar los bautizados. En las naves laterales aparece otro piso denominado tribunal abierta a la nave central y como estaba reservado a las mujeres recibe el nombre de matrimonium. Había diversos edificios con características religiosas como los baptisterios, que tenían la planta poligonal y poseían una gran pila para realizar el bautismo. El baptisterio más famoso fue de San Juan de Letrán, que está en Roma. El arte bizantino es el arte que desarrolló en el imperio desde el siglo IV, que fue extendido a partir del siglo VI por el Imperio Romano Oriental, siendo la ciudad de Constantinopla la capital del Imperio Romano del Este, el centro artístico más importante de este periodo, siendo en el siglo XV cuando se extienden a los países del este de Europa.